la doctora Annalisa Di Rocco, ginecólogo obstetra. Estamos aquí en esta ocasión celebrando el Congreso de Obstetricia y Ginecología, en el cual estamos presentando las últimas actualizaciones para nuestros profesionales de salud. A mí me ha tocado en esta oportunidad, ya que soy miembro de la sección de endometriosis de la sociedad, presentar una conferencia magistral sobre la resistencia a la progesterona en endometriosis, sus bases moleculares, implicaciones clínicas y las nuevas alternativas diagnósticas y terapéuticas, esperando aportar lo mejor en la investigación y en los avances científicos en conjunto con la calidad indiscutible de todos los demás profesionales que están participando en estas jornadas. Con ustedes la doctora Annalisa Di Rocco. Bienvenida. Muchísimas gracias y buenos días a todos. Gracias por estar aquí. Y bueno, conversaremos sobre la resistencia a la progesterona. Este es un tema bastante novedoso y tenemos que ir hacia una medicina más moderna cada vez, en la que tenemos que investigar y no quedarnos con los viejos paradigmas que nos han acompañado hasta ahora. Vamos a ver cuáles son las bases moleculares y las implicaciones clínicas de esta resistencia a la progesterona. Además, es súper relevante en nuestros pacientes. ¿Por qué? Porque en la práctica clínica vemos que a pesar de utilizar progestágenos, hay un gran porcentaje de pacientes que no responde al tratamiento o responden los primeros meses y cada vez vuelven a aparecer nuevamente los síntomas. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros lograr un control sostenido de toda esta situación? Pero para comenzar vamos a ver el concepto de cuál es la resistencia a la progesterona. Es una condición clínica y molecular en el que el tejido, el endometrio eutópico localizado dentro del útero y aquel que está ectópico presenta una respuesta disminuida o nula a veces a la acción de la progesterona, a pesar de que tengamos niveles adecuados o que estemos añadiendo o tratando a la paciente con hormonas estrógenas. Porque hemos perdido el efecto antiproliferativo celular de esta hormona, su capacidad antiinflamatoria y no hay capacidad de regular la desidualización endometrial, que es uno de los principales problemas que vamos a encontrar en estos pacientes. Entonces, vamos a entrar en el concepto de qué son los receptores de progesterona B y el receptor de progesterona A. Como sabemos que una paciente tiene resistencia a la progesterona, ya lo dijimos brevemente, es un dolor persistente a pesar del tratamiento, que esté bien indicado y que la paciente también tenga adherencia al mismo. Tiene una respuesta inicial maravillosa, pero después puede presentar efectos rebotes. Tenemos infertilidad inexplicable, tenemos todos los parámetros controlados, y a pesar de todo hacemos las transferencias y no hay una implantación por falta de desidualización. Y también la presencia de los endometriomas ováricos, en donde esta patología o esta entidad que estamos viendo en este momento se sobreexpresa principalmente en los endometriomas ováricos. Y también algo que ya el doctor Regidor nos nombró es la exposición a tóxicos ambientales, que lo tenemos que considerar ampliamente en estas pacientes por su efecto hiperestrogénico como disruptor endocrino. Entonces, vamos a mirar aquí, tenemos los receptores de progesterona B y progesterona A. La progesterona en condiciones fisiológicas va a apoyarse sobre el receptor intracelular del PRB, lo que va a producir coactivadores que van a disminuir los procesos inflamatorios y además van a hacer que dentro del núcleo y de la mitocondria haya una adecuada replicación del ADN y una metilación normal y bien metilados, vamos a tener una expresión normal de los efectos de la progesterona a nivel de nuestros órganos reproductores, maduración del ovocito y endometrio.
En ciertas condiciones, que las miraremos ahora en la próxima diapositiva, se produce un aumento de la cantidad de receptores de progesterona A con una disminución de la cantidad de receptores de progesterona B, produciéndose entonces una menor transcripción de genes progestágenos, habiendo una hipermetilación y la presencia de histonas que van a bloquear la adecuada replicación del ADN para producirse los cambios que tienen que hacer dentro del ovario y del endometrio y también en las lesiones ya extraperitoneales en este caso, produciéndose un ambiente muy proinflamatorio y, por supuesto, alterando esa señalización intracelular. Aquí vamos a ver distintos factores y uno de los factores más importantes es la presencia de la triclorodiaminodioxinas presente en todos los pesticidas y en la agricultura y también en la grasa de los animales que consumimos, porque todas estas sustancias son bastante lipofílicas y se van a acumular allí, igual dentro de nosotros, produciéndose entonces una gran expresión de hiperestrogenismo en nuestras pacientes. Luego tenemos una sobreexpresión también del factor de crecimiento, de transformación y de algo que se llaman los microRNA, los MIR, que ya veremos la importancia de ellos. Ellos realmente no interfieren en la transcripción, pero sí van a ser capaces de destruir el ARN mensajero de la mitocondria para que no haya la transcripción adecuada a nivel nuclear del ADN, produciéndose entonces un sobrecrecimiento aberrante del endometrio y de las lesiones ectópicas. Muy importante es la presencia del factor de necrosis tumoral alfa y del CRAS. El CRAS está presente en todas las lesiones oncológicas. Por esto esta enfermedad, si bien no es considerada oncológica, se comporta metabólica y bioquímicamente igual al cáncer, en la cual hay una sobreexpresión del mTOR mitocondrial por el cual las células siguen replicándose sin control, igual el Notch1. Sigamos entonces, ¿y qué va a ocurrir aquí? Una sobreexpresión de los receptores PRA y una disminución de los PRB. ¿Qué ocurre entonces también? Que otro factor importantísimo entra aquí que debemos de tomar en cuenta en nuestras pacientes. Las pérdidas del ciclo circadiano y el aumento del cortisol. ¿Por qué? Porque al ser hormonas esteroideas, espacialmente son el mismo ciclo pentano-perhidrofenantreno, el cual va a ocupar el receptor intracelular específico igual por competencia de la progesterona, produciéndose entonces todas las alteraciones que hemos visto antes. Pero también es muy importante en estos casos en que también interfiere en una disminución de la 17-beta-HSD2 encargada de transformar el estradiol en estrona para ver una homeostasis tisular. Por lo tanto, hay una sobreexpresión del COX-2 y un hiperestrogenismo sostenido debido a la resistencia también a la progesterona, produciéndose unos procesos inflamatorios crónicos aumentados, crecimiento de las lesiones y un dolor permanente. ¿Qué otra cosa ocurre con respecto al dolor en la endometriosis? Hay una gran inervación en todos estos tejidos y hay unos receptores que se llaman endocannabinoides. Los receptores endocannabinoides se dividen en cannabinoides 1 y 2. Los unos están en las terminaciones nerviosas y si estas terminaciones nerviosas están sobreexpuestas a factores proinflamatorios,
¿Qué va a ocurrir también? Y además, dentro de las células del estroma endometrial también tenemos receptores endocannabinoides B encargados de producir inflamación o no, de acuerdo a cómo estén silenciados o estimulados. Aquí vamos a encontrar una enzima que es la hidroxilasa de amina de los ácidos grasos, los cuales se va a silenciar cuando tenemos alteración de los niveles de la progesterona por una sobreestimulación de los receptores A, afectando entonces todo el sistema endocannabinoide, produciéndose un gran dolor en las pacientes y por supuesto una mayor expresión de las células inmunitarias a nivel del endometrio. Por eso explicamos también muchas veces el dolor que presentan nuestras pacientes. Y vamos a añadir algo adicional, porque si estamos diciendo que además también en la endometriosis tenemos una hiperexpresión de hiperestrogenismo, la microbiota está ampliamente relacionada con todo esto a través del sobrecrecimiento de bacterias anaeróbicas y gram negativas y proinflamatorias, produciendo gran cantidad de beta-glucuronidasa aumentada, haciendo que el estrógeno conjugado que va a ser excretado vaya a ser libre y vuelva a ser reabsorbido. Por lo tanto, hay una hidrólisis excesiva de estos estrógenos conjugados, una reabsorción de ese estrógeno libre y no debemos entonces olvidar la salud intestinal. ¿Por qué? Porque además, estas bacterias, cuando hay un sobrecrecimiento de fusobacterias, de Escherichia coli, de proteobacterias, van a producir una gran cantidad de lipopolisacáridos que son capaces de pasar o por un intestino permeable, un leaky gut, o a través del sistema linfático hacia el sistema circulatorio, produciendo entonces una gran hiperestimulación del sistema inmunológico y una reacción inflamatoria generalizada. En estudios con nueva secuenciación genómica encontramos en nuestras pacientes, en biopsias endometriales, en muestras de flujo vaginal y urinarias, una gran sobreexpresión por nueva secuenciación genómica de estas bacterias productoras de lipopolisacáridos. Por lo tanto, aquí debemos de prestar también mucha atención. Entonces, resumiendo hasta dónde vamos, tenemos bacterias que gram negativas por efecto de estudiar la microbiota, los receptores de progesterona A y B y el eje del cortisol. ¿Qué haremos entonces en este momento? Tenemos que plantearnos un tratamiento integral para superar esta resistencia hormonal a través de mirar a nuestras pacientes como un sistema integrado, tanto de sus múltiples órganos como de su entorno, tanto contaminaciones como biopsicosocial, emocional, relaciones, eventos adversos de la infancia, amígdala cerebral y bueno, muchas cosas más que no tenemos ya mucho tiempo para conversarlo. Sí, pero entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Vamos a ir hacia un tratamiento hormonal optimizado, como hablaba el doctor Regidor? Por supuesto, pero si nosotros mejoramos y tomamos en cuenta el ambiente de la paciente, el tratamiento que vayamos a colocar y la cirugía que vayamos a realizar, si está plenamente indicada, va a tener un resultado mejor para nuestra paciente. ¿Sí? Entonces, el pasado es el tratamiento sintomático. Vamos a ver la foto, vamos a ver el tumor, vamos a ver el dolor, vamos a ver el sangrado y la infertilidad. ¿Qué es el futuro? Recuperar la sensibilidad de los receptores hormonales, ir a las causas. ¿Para qué? Para que ya en los receptores beta se expresen nuevamente, no tengan un exceso de cortisol unido y los genes diana de la progesterona estén activos y no estén metilados. Ya muchos sabemos cuáles son los tratamientos convencionales, no tengo tiempo de extenderme allí, pero deberíamos entonces de comenzar a ver cómo podemos encontrar exámenes que ya se hacen a nivel experimental de la expresión de la progesterona, de determinar elementos proinflamatorios o estudiar las variaciones genéticas en estos pacientes.
Entonces, y también podemos trabajar con otros neurotransmisores administrados en suplementaciones, como son la mucuna precursor de la L-dopamina, que interfiere directamente sobre los receptores endocannabinoides y además disminuyendo la angiogénesis de las pacientes y disminuyendo también el cortisol y la prolactina. El GABA y el triptófano, pero el triptófano es súper importante porque cuando él no está o lo necesitamos para procesos inflamatorios, en lugar de convertirse en 5-HTP y melatonina, poderoso antiinflamatorio y antitumoral, va a seguir las vías de la quinunerinas, produciendo unos gran procesos inflamatorios sostenidos en nuestras pacientes. Entonces, en resumen, ¿qué tenemos? ¿Cuál es la revolución diagnóstica? Vamos a ir hacia no solamente estudiar una biopsia clásica, sino vamos a estudiar perfiles epigenéticos, cuantificaciones de microRNA, que ya los tenemos en unas pruebas que se llama Endotex, que es de saliva, para que podamos estratificar realmente dónde estamos y gratificar cuál es la situación en nuestras pacientes. Entonces, ¿qué tenemos? El modelo hormonal de talla única ya debería ser fisiológicamente incorrecto. La paciente que no responde generalmente no necesita más hormona. Debemos de ver que esta resistencia a la progesterona es una intersección entre inflamación epigenética e infertilidad. Ya el objetivo no es suprimir el estrógeno, es restaurar la escucha de la progesterona a nivel celular. Y de aquí, ¿qué es lo que quiero que nos quede? El futuro no está en tratar más fuerte y agresivamente a nuestras pacientes, es tratar de hacerlo más inteligentemente y preguntarnos por qué el tejido no responde. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Annalisa.